Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la nomenclatura de compuestos ternarios. Recordemos que la nomenclatura es la rama de la química que se encarga de formular y nombrar los compuestos químicos. Hay nomenclatura para compuestos químicos orgánicos, para compuestos químicos inorgánicos, y los compuestos ternarios son parte de la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos. Hay un video anterior que habla sobre la nomenclatura de compuestos binarios, que si no lo han visto, les invito a que lo vean para que vean un poco de la parte introductoria del tema. Bien, entonces como regla general, los compuestos ternarios se caracterizan porque tienen tres elementos. Uno de los elementos es el oxígeno con su carga negativo 2. Otro elemento es un no metal de la tabla periódica utilizando una de sus cargas positivas. Y el tercer elemento va a ser o el hidrógeno con carga más 1 o cualquier metal de la tabla periódica con carga positiva. Ahora, el no metal con el oxígeno forma lo que se llama un oxianión o radical. ¿Qué es un oxianión o radical? El oxianión es un ion poliatómico, o sea que tiene más de un átomo, por eso se llama poliatómico. Es un ion poliatómico que tiene una carga. En este caso, un oxianión tiene una carga negativa. Ahora, esta partícula, este oxianión que tiene dos o más átomos, tiene la particularidad de que se comporta como una entidad. Y para yo nombrarlo, lo nombro como una entidad. Ahora, ¿cómo se forma un oxianión? Como regla general o como fórmula general, un oxianión va a tener un no metal o un semimetal, va a tener un oxígeno y va a tener una carga. Ahora, en la fórmula generalmente la cantidad de no metal es 1, un solo átomo del no metal, y lo que va variando es la cantidad de oxígenos que hay en la fórmula. Y la carga del oxianión va a depender de cuál es el no metal que está formando el oxianión. Bien, entonces la carga. La carga del oxianión va a depender de en cuál grupo se encuentra el no metal. Si el no metal está en la columna 13, su carga es menos 3. Si está en la columna 14, su carga es menos 2. Si está en la columna 15, su carga es menos 3, exceptuando el caso del nitrógeno. Si está en la columna 16, su carga es menos 2. Y si está en la columna 17, su carga es menos 1. Y aquí, además de los del 17, el nitrógeno también es menos 1. Entonces, básicamente, si está en un grupo par, es menos 2. Si está en un grupo impar, es menos 3. Y si está en el grupo 17, el grupo 7A, o es el nitrógeno, entonces es menos 1. Entonces, ¿cómo yo voy a formar el oxianión? Vamos a ver cómo yo se lo explico. Yo voy a tener un no metal, en este caso el azufre con su carga más 6, el oxígeno, que siempre va a trabajar con su carga menos 2, y mi trabajo sería buscar el valor de X, de Y y de Z. Entonces, lo primero es Z.
Z es la carga y dijimos que la carga iba a depender de en qué grupo está el no metal. El azufre está en la columna número 16, por lo tanto su carga sería de -2. Así que el radical completo va a tener una carga de -2. Lo siguiente sería la cantidad de azufres. El azufre tiene una carga de +6 y habíamos dicho que generalmente la cantidad de no metal es 1. Así que +6 por 1 es +6. Ahora, ¿qué significa esto? Que yo en este compuesto tengo 6 cargas positivas y la suma de las cargas tiene que darme 2 negativos. Así que yo debo buscar qué número sumado a +6 me va a dar -2. Número que sumado a +6 me dé -2. Eso sería -8. Ahora, -8 es cuánto tendría que ser la carga total de oxígeno. ¿Qué yo hago? Yo divido el -8 entre la carga del oxígeno, que es -2. -8 entre -2 es 4. Entonces, el subíndice Y sería 4. Y la fórmula que me quedaría a mí de mi oxígeno es azufre 1, oxígeno 4 y la carga del oxígeno completa es -2. Entonces, una vez que yo he formulado mi oxígeno, para yo utilizarlo para formular un compuesto, yo voy a seguir las mismas reglas que utilizamos con los elementos binarios. Yo les dije a ustedes que ese oxígeno se comporta como una entidad. Entonces, a la hora de yo formar el compuesto, yo lo que voy a hacer es intercambiar los estados de oxidación. En el caso del primer compuesto, el +1 pasa al lado del SO4 y el -2 pasa al lado del hidrógeno y me quedaría H2SO4. Con el aluminio pasa a multiplicar al SO4 y el 2 pasa a multiplicar al aluminio y me quedaría aluminio 2, SO4 3. En este caso, como el SO4 va multiplicado por un número distinto a 1, yo lo que hago es que lo pongo entre paréntesis para indicar que tanto el azufre como el oxígeno están multiplicados por 3, porque la entidad del oxígeno está multiplicada por 3. En el último caso, lo mismo. El 6 pasa al SO4 y el -2 pasa al cromo. Y se formaría como 2 SO4, 6. Ahora, en este caso, S2 y S6 son simplificables. Ambos tienen mitad. Así que yo los simplifico, mitad 1, mitad 3, y me queda cromo 1, SO4, 3. Entonces, ya yo sé cómo se forma el oxígeno. Ya yo sé que el oxígeno se une al metal o al no metal, perdón, al metal o al hidrógeno, igual que si fuera un compuesto binario. Lo único que ese oxígeno, aunque tiene varios átomos, se comporta como un solo. Ahora, a la hora de yo nombrar mis compuestos, yo los voy a clasificar en 3 tipos. Los que tienen hidrógeno, el no metal y oxígeno, los que tienen un metal, el no metal y el oxígeno, y los que tienen un metal y la combinación de oxígeno-hidrógeno. El radical OH, que es un radical especial,
que se llama radical hidroxilo. Si yo tengo hidrógeno, no metal y oxígeno, yo tengo un oxácido. Si yo tengo metal, no metal y oxígeno, yo tengo una oxisal. Y si yo tengo el metal más el ion OH, yo tengo un hidróxido. Y cada uno de ellos va a tener una nomenclatura distinta. Los oxácidos se nombran la palabra ácido y el nombre del no metal. Ahora, en este caso, ese nombre del no metal va a ir acompañado de un prefijo y un sufijo que va a indicar cuál es el estado de oxidación del no metal. Por ejemplo, cuando yo tengo un no metal como el cloro tiene 4 estados de oxidación positivos, que son más 1, más 3, más 5 y más 7. Yo voy a utilizar prefijos y sufijos que me indiquen cuál de ellos fue el que yo utilicé en la formulación. Asimismo, esos mismos prefijos y sufijos son los que se utilizan para nombrar las oxisales. En este caso, yo pongo el no metal con su prefijo y su sufijo y le pongo D y digo el nombre del metal. Y funciona igual que las sales aloideas. Yo pongo el nombre del radical más el nombre del metal y entre paréntesis el número de oxidación del metal en caso de que el metal tenga varios estados de oxidación. En el caso de los hidróxidos, pues los hidróxidos se nombran hidróxido de y el nombre del metal. Así yo tengo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de cromo 3, hidróxido de hierro 2, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de los prefijos y los sufijos en la nomenclatura. Si un no metal solo tiene un estado de oxidación positivo, como es el caso del boro, solo voy a utilizar un sufijo que es el sufijo ico. Y yo tendría el ácido bórico. Y si fuera una sal, sería el borato de y el nombre del metal. Ahora, si ese elemento tiene 2 estados de oxidación, yo utilizo el sufijo oso para el más pequeño y el sufijo ico para el más grande. Entonces, en el caso del fósforo, sería fosforoso para el más pequeño y fosfórico para el más grande. Si yo tengo en sales, la terminación oso cambia por ito y la terminación ico cambia por ato. Entonces tendría fosfito o fosfato. Y así van cambiando. Por ejemplo, en el cloro, que habíamos dicho que tiene 4 estados de oxidación, para el cloro más 1, yo tendría hipocloroso. Para el cloro más 3, sería solo cloroso. Para el cloro más 5, entonces sería clórico. Y para el cloro más 7 sería perclórico. Ahora, sigamos como en el ejemplo que teníamos del azufre. Utilizamos el azufre más 6, pero el azufre tiene otros estados de oxidación, que son más 2 y más 4. Entonces, a cada uno de ellos le va a tocar uno de las opciones que hay para 3 estados de oxidación. Entonces, al más pequeño le toca prefijo hipo, sufijo oso o ito.
al segundo le toca solo el sufijo oso o ito, y al tercero, que fue el que nosotros utilizamos, le toca el sufijo ico o ato. Entonces, si yo estoy formando el ácido sería ácido sulfúrico. Ácido porque comienza con el hidrógeno. Ácido sulfúrico. Si yo tengo la sal, entonces sería sulfato. En este caso, sulfato de aluminio. No tengo que especificar más allá porque el aluminio solo tiene un estado de oxidación. Ahora, en el caso del cromo, que el cromo tiene varios estados de oxidación, pues sería sulfato de cromo 6, porque aunque ahí hay un 3, yo sé, por lo que vimos en la diapositiva anterior, que el cromo trabajó con su estado de oxidación 6 y que aquí está simplificado. Entonces, sulfato de cromo 6. Por último, aquí están las fórmulas de los radicales más comunes. Entonces, y sus nombres. El radical, el hidróxido, nitrato, nitrito, hipoclorito, clorito, clorato y perclorato, sulfato, sulfito, hiposulfito, fosfito, fosfato, borato y silicato. Y algunos ejemplos de, por ejemplo, el sulfato de sodio, el ácido sulfúrico, el hipoclorito de sodio y el ácido hipocloroso. Noten que la terminación ato en sales es ico en ácidos y la terminación ito de las sales es oso en ácidos. Entonces, ahí los prefijos son iguales siempre, pero los sufijos cambian si yo estoy hablando del ácido o de la sal. Gracias por vernos, esperamos que les ayude y si les gustó, recuerden suscribirse y darle like.